Esa noche lo cambió todo. Mi madre cayó de rodillas frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y lo que sucedió después nos dejó sin palabras. Nunca había visto tanto dolor y tanta fe mezclados en una sola mirada. Lo que presencié aquella noche todavía me cuesta creerlo, y sus manos temblaban mientras apretaba un rosario antiguo. Las lágrimas caían una tras otra, mojando las cuentas gastadas por el tiempo. Su voz se quebraba en cada palabra. Era una súplica desesperada, como si fuera la última vez que alguien pudiera escucharla. Yo estaba allí, en silencio, observando, dudando, luchando contra mis propios pensamientos. Me preguntaba si realmente alguien del cielo podía responder a un rezo tan humano, tan lleno de miedo y esperanza. Al mismo tiempo, si alguna vez has sentido que una oración puede cambiarlo todo, quédate conmigo en esta historia. Suscríbete ahora y acompáñame, porque lo que voy a contarte no se me borrará jamás de la memoria de pronto. Mientras mi madre seguía rezando, algo cambió en la habitación. No sé explicarlo con claridad. El aire se volvió más denso, como si una presencia invisible nos rodeara. No era miedo, no era frío, era otra cosa, algo que me hizo estremecer hasta los huesos. Ella cerró los ojos con más fuerza, como si supiera que ese momento no era igual a los anteriores, y yo, incapaz de moverme, me quedé observando, sintiendo que algo extraordinario estaba por suceder. A lo que pasó después es la razón por la cual hoy me atrevo a contarlo. Algunas experiencias son tan profundas que no puedes guardarlas solo. Para ti, a mi madre, siempre había tenido una relación profunda con la Virgen de Guadalupe. Desde que tengo memoria, su devoción estaba presente en cada rincón de nuestra casa. En la sala, sobre un pequeño altar de madera, descansaba la imagen de la Virgen rodeada de flores frescas que mi madre cambiaba cada semana. La vela nunca faltaba, y aquel espacio era más que un adorno. Era el corazón espiritual de nuestro hogar. Recuerdo que de niña me despertaba muchas veces al sonido de su voz, rezando en las madrugadas. A veces, medio dormida, me acercaba hasta la sala y la encontraba arrodillada, con el rosario entre sus manos, susurrando palabras que parecían más un diálogo íntimo que una oración repetida. Era como si hablara con alguien que la escuchaba realmente. Y yo, pequeña, la observaba con una mezcla de admiración y desconcierto. Con los años, aprendí que su fe no era algo superficial, era lo que la sostenía en los momentos más duros. Cuando papá perdió el trabajo, ella se aferró a la Virgen. Cuando la enfermedad tocó a un familiar cercano, su primera reacción fue encender una vela y confiar. Nunca levantó la voz contra el destino, nunca se dejó caer en la desesperanza. Siempre había una certeza en su mirada. La Virgen no la abandonaría. Esa confianza inquebrantable contrastaba con mi manera de ver la vida. Yo crecí intentando buscar explicaciones, razones lógicas, pruebas que pudieran sostener lo que veía o sentía. Para mí, la fe de mi madre era un misterio que no lograba descifrar. La respetaba, incluso la admiraba, pero no lograba compartirla en la misma medida. Mientras ella encontraba fuerza en sus oraciones, yo buscaba respuestas en los libros, en la ciencia, en la razón. Aún así, no podía negar el efecto que tenía en nuestra familia. Sus rezos parecían traer calma en medio de la tormenta. Era como si su fe nos envolviera a todos, aunque no creyéramos con la misma intensidad. Había noches en que, después de verla orar, yo me sentía inexplicablemente tranquila, como si una parte de esa paz se me contagiara sin quererlo. En la escena de aquella noche, no fue diferente en apariencia, pero en el fondo tenía algo especial. Mi madre estaba arrodillada como siempre, frente a la imagen de la Virgen, con la vela encendida y las flores frescas adornando el altar. Pero había en su rostro una mezcla de angustia y entrega total que me conmovió profundamente. No era la primera vez que la veía llorar mientras rezaba, pero esa noche sus lágrimas parecían distintas, más intensas, más urgentes. Me senté en silencio a observarla. Sus labios se movían con rapidez, murmurando palabras que apenas alcanzaba a escuchar. Era un rezo ferviente, casi desesperado. Sus manos apretaban el rosario con tanta fuerza
que pensé que las cuentas podrían romperse. De vez en cuando levantaba los ojos hacia la imagen, como si buscara una respuesta inmediata, como si esperara ver algo en aquel rostro sereno pintado en la tilma. Yo, desde mi lugar, sentía una mezcla de emociones. Parte de mí quería consolarla, abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero otra parte se resistía, preguntándose si esas súplicas tenían algún sentido. Me debatía entre el deseo de creer y la necesidad de pruebas. Esa lucha interna me hacía sentir más cansada de lo que podía admitir. Fue entonces cuando noté algo que me estremeció. Mientras mi madre rezaba, su expresión cambió. Ya no era la misma mujer abatida y preocupada que había visto minutos antes. En una calma profunda, comenzó a dibujarse en su rostro. Sus lágrimas siguieron cayendo, pero no eran de desesperación, sino de alivio. Era como si hubiera recibido una respuesta silenciosa, como si alguien invisible hubiera puesto su mano sobre ella para darle paz. Yo no entendía nada, pero no podía apartar la vista. Había en esa escena una fuerza que me atraía y me incomodaba al mismo tiempo. Sentí que estaba presenciando algo que escapaba a la lógica, algo que mis palabras no podían explicar. Y fue allí, en ese silencio cargado de misterio, donde empecé a darme cuenta de que mi madre y yo estábamos viviendo la misma noche de maneras completamente distintas. A la suya era una experiencia de entrega y confianza total. La mía, una de dudas y preguntas sin respuestas. Y sin embargo, las dos compartíamos el mismo espacio, el mismo instante, el mismo aire cargado de un silencio extraño. Si alguna vez has visto a alguien rezar con el alma entera, sabes de lo que hablo. No es solo un acto religioso, es algo más profundo, algo que no se puede medir ni pesar. Esa noche lo comprendí, aunque todavía me resistiera a aceptarlo por completo. Cuando terminó su oración, mi madre se quedó en silencio, respirando hondo, cerró los ojos y apoyó el rosario sobre su pecho. Yo no dije nada, me limité a observarla, con el corazón encogido, y en ese instante sentí que había algo más entre nosotras, y esa imagen de la Virgen, algo que no podía ver, pero que estaba allí, acompañándonos en medio de la incertidumbre. Al principio pensé que nada había cambiado. Mi madre terminó de rezar con el mismo gesto de siempre, llevando el crucifijo del rosario hasta sus labios y cerrando los ojos un momento. Yo solté un suspiro largo, tratando de aflojar la tensión que me había dejado rígida durante toda la oración. Pero apenas el silencio se instaló, noté algo extraño. No era visible, no era algo que pudiera señalar con el dedo. Era una sensación en el aire, como si la atmósfera de la casa hubiera cambiado en cuestión de segundos. A mis ojos buscaron explicaciones. La veladora que ardía frente a la Virgen parecía tener una luz distinta. La llama era intensa, demasiado firme, demasiado quieta, como si no obedeciera al movimiento natural del aire. Me acerqué un poco para mirarla de cerca, pero no dije nada. Pensé que eran imaginaciones mías, que el cansancio me estaba haciendo ver cosas donde no había nada. Mi madre, en cambio, tenía una expresión transformada. Su rostro aún estaba húmedo de lágrimas, pero la angustia se había desvanecido. En su lugar había serenidad. Sus manos, que momentos antes temblaban, descansaban tranquilas sobre sus rodillas. Su respiración era pausada, como si algo profundo dentro de ella se hubiera apaciguado. Me pregunté cómo podía cambiar tan rápido de la desesperación a esa calma que parecía inquebrantable. Yo no quería admitirlo, pero la atmósfera de la habitación se sentía distinta. El silencio no era vacío, estaba lleno, denso, como si hubiera alguien más con nosotras. Me descubrí mirando hacia los rincones de la sala, esperando ver algo, aunque no podía precisar qué. Cada sombra, cada reflejo parecía esconder una presencia invisible. A mi madre abrió los ojos y me miró. Había en ellos una fuerza que pocas veces le había visto. Me tomó la mano y susurró que no tuviera miedo, que la Virgen ya la había escuchado. Sus palabras me recorrieron el cuerpo como un escalofrío. ¿Cómo podía estar tan segura? Yo quería creerle, pero la parte racional de mi mente rechazaba aquella certeza. Pasaron los minutos y aparecieron detalles que me descolocaron. La temperatura de la habitación cambió. No hacía frío,
No hacía calor, pero un calor suave, maternal. Parecía envolvernos. Cerré los ojos un instante. Y lo sentí. Fue como si alguien acariciara mi cabello con ternura. Abrí los ojos de golpe, buscando la explicación, pero no había nadie más. Solo mi madre, todavía arrodillada, con los labios moviéndose en un rezo silencioso. No sé cuánto tiempo duró aquello. Podrían haber sido segundos, podrían haber sido minutos, pero lo viví como si fueran horas. Cada pequeño detalle se amplificaba. El crujido de la madera en el techo, el susurro del viento que entraba por las rendijas, el parpadeo de la vela, todo sonaba distinto, como si cada cosa tuviera un significado oculto. Me dije a mí misma que eran nervios, que no había nada extraordinario, que era yo quien estaba imaginando demasiado, pero en el fondo, esa explicación no me convencía. Algo dentro de mí sabía que lo que estaba ocurriendo escapaba a la lógica en sí. ¿Alguna vez sentiste que una presencia invisible te acompañaba en tu soledad? Comprenderás lo que digo, Tall. ¿Ves? También te has preguntado si la fe puede abrir una puerta que la razón no logra ver. Te invito a seguir escuchando, porque lo que viene después marcaría para siempre mi manera de entender la vida y la fe, aun cuando mi madre se puso de pie. Lo hizo con una energía distinta. Ya no parecía cansada. Caminó hasta la mesa. Acomodó la veladora con cuidado, como si estuviera cuidando una luz preciosa. Yo la miraba en silencio, sorprendida por esa serenidad nueva que parecía envolverla por completo dentro de mí. Sin embargo, había un torbellino. Quería preguntar, quería que me explicara lo que sentía, pero no me atreví. En lugar de eso, me limité a observarla, con el corazón dividido. Una parte de mí quería resistirse, seguir negando. La otra, muy en el fondo, empezaba a conmoverse con lo que estaba viendo. Esa noche, antes de dormir, mi madre me tomó la mano una vez más. Me dijo que no me preocupara, que pronto íbamos a ver el fruto de su oración. Yo no contes, solo la abracé. Era más fácil callar que enfrentar el torbellino que llevaba dentro, porque aunque no quisiera admitirlo, esa sensación de compañía, esa paz que se había instalado en la casa, me había alcanzado también a mí. Esa fue la primera vez que pensé que tal vez mi madre no estaba rezando en soledad. Tal vez alguien, en un lugar que yo no podía ver, la había escuchado, y esa idea se quedó conmigo, sembrada como una semilla imposible de arrancar. Al día siguiente de aquella noche, intenté convencerme de que lo que había sentido no había sido real. Tal vez era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Me repetía una y otra vez. No podía aceptar que hubiera algo más allá de lo que podía explicar con lógica. Era más fácil pensar que estaba cansada, que mis emociones me habían hecho ver cosas que no estaban allí en mi madre. En cambio, despertó con un brillo distinto en la mirada. Había paz en su rostro, como si hubiera dejado sus preocupaciones en manos de alguien más. Yo la observaba mientras preparaba el café de la mañana, tarareando un canto que solía entonar cuando estaba de buen humor. No parecía la misma mujer que la noche anterior había llorado arrodillada frente al altar, y esa transformación me confundía aún más. Durante el desayuno, me habló de la Virgen como si hubiera estado con ella en persona. Sentí que me escuchaba. Me dijo con voz serena, mientras movía lentamente la cuchara en su taza. Yo sonreí débilmente, intentando no mostrar mi escepticismo. Quería creerle, pero en el fondo, me parecía imposible. Y, sin embargo, no podía ignorar que algo en ella realmente había cambiado. En el resto del día transcurrió con normalidad, pero en mi interior seguía librando una batalla. Me decía a mí misma que todo tenía explicación en la fuerza de la mente, el poder de la sugestión, el consuelo que puede traer la fe. Buscaba palabras que pudieran encajar en lo que había visto, pero ninguna era suficiente. Había un vacío en mis argumentos que me hacía sentir incómoda. En esa noche, cuando volvió a encender la vela frente al altar, decidí sentarme a su lado. No quería rezar, pero necesitaba entender. Observé cómo unía las manos y cerraba los ojos con calma, como si todo lo que la rodeaba desapareciera. Su respiración se volvía lenta, profunda, y cada palabra parecía fluir desde lo más hondo de su ser. Yo la miraba en silencio, intentando descifrar lo que pasaba dentro de ella. Parte de mí pensaba que era absurdo
pero otra parte sentía una especie de envidia. ¿Cómo podía mi madre encontrar tanta paz en algo que yo consideraba intangible? ¿Por qué yo no podía sentir lo mismo? En ese momento decidí intentarlo. Cerré los ojos, no para rezar, sino para observar qué sucedía dentro de mí. Al principio, lo único que sentí fue incomodidad. Mi mente no se callaba, lanzaba pensamientos sin descanso, dudas, listas de pendientes, preguntas sin respuesta. Pero mientras mi madre murmuraba su oración, un silencio extraño empezó a cubrir mis pensamientos. Era como si su voz me arrullara, como si su calma se filtrara lentamente en mi ano. Llegué a rezar, no al menos en el sentido tradicional, pero me descubrí respirando al mismo ritmo que ella, sintiendo que en esa pequeña habitación había algo más grande de lo que podía ver. Cuando abrí los ojos, me sorprendí al encontrarme con los suyos. Me estaba mirando, sonriendo con dulzura. La Virgen también te escucha, aunque no lo creas, me dijo suavemente. No respondí, solo bajé la mirada, incapaz de sostener su certeza, pero sus palabras se quedaron resonando en mi interior. Esa noche dormí con una mezcla de inquietud y esperanza, como si hubiera una puerta entreabierta en mi corazón, que no me atrevía a abrir por completo. A los días siguientes fueron una repetición de ese patrón. Mi madre seguía rezando con la misma entrega, y yo me mantenía cerca, a veces observando, a veces intentando participar en silencio. Poco a poco me fui dando cuenta de que, aunque mi razón seguía resistiéndose, mi corazón comenzaba a cambiar. Había momentos en que sentía una calma inexplicable, una sensación de compañía que no podía atribuir a nada visible. Empecé a preguntarme si acaso la fe no era una cuestión de pruebas, sino de experiencia. Tal vez lo que yo necesitaba no era ver para creer, sino atreverme a sentir sin explicaciones. Esa idea me asustaba, porque significaba soltar el control, dejar de lado las certezas que siempre me habían dado seguridad. Pero al mismo tiempo me atraía, como si en el fondo supiera que allí había algo verdadero. En una tarde, mientras caminábamos juntas por el mercado, mi madre se detuvo frente a un puesto lleno de flores. Escogió rosas rojas y las sostuvo con cuidado, como si fueran un regalo para alguien muy especial. Son para la Virgen, me explicó. Yo la observé en silencio, conmovida por la ternura de ese gesto. Comprendí que para ella la Virgen no era solo una figura en un cuadro, sino una presencia viva en su día a día. Du regreso a casa. La vi colocar las rosas frente al altar y sonreír con los ojos cerrados. En ese instante entendí que la fe de mi madre no se trataba de esperar milagros espectaculares, sino de encontrar consuelo en lo cotidiano, de sentir que no estaba sola. Y aunque yo todavía no podía compartir plenamente esa visión, empecé a desearlo en silencio. Si has dudado alguna vez de la fe de alguien cercano, sabes lo difícil que es admitir que quizá ellos ven lo que tú no puedes ver. Esa lucha entre la razón y el corazón se vuelve un peso constante, pero también una oportunidad, porque en el fondo, todos buscamos lo mismo, en sentir que no estamos solos, que alguien nos sostiene cuando el mundo parece derrumbarse. Yo aún no lo sabía, pero esa búsqueda estaba apenas comenzando para mí. Lo que ocurrió después terminaría de cambiarlo todo, llevándome a un lugar donde ya no habría espacio para la duda ni para la negación. La noche en que todo se derrumbó comenzó de manera tranquila, como cualquier otra. El cielo estaba despejado, y el silencio del barrio se mezclaba con el canto lejano de un perro. En casa mi madre encendió la vela frente al altar, como lo hacía cada día, y comenzó a rezar en voz baja. Yo la acompañaba en silencio, intentando no pensar demasiado. Me decía a mí misma que era solo una rutina, un acto de costumbre, nada extraordinario. Pero en el fondo, algo me inquietaba, como si esa calma escondiera una tormenta que estaba por estallar en mi madre. Llevaba varias semanas con problemas de salud. Los médicos no encontraban una solución clara, y aunque ella trataba de mantenerse fuerte, yo veía como su cuerpo se debilitaba poco a poco. Esa noche, su voz sonaba más frágil de lo habitual. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el rosario, y tuve que luchar contra la urgencia de quitárselo
y decirle que descansara, pero ella insistía en continuar. La Virgen me da fuerzas, repetía a Alá la mitad de su oración. Se llevó una mano al pecho y su rostro cambió de inmediato. Sentí un golpe en el corazón al verla palidecer. Corrí hacia ella, la sujeté por los hombros y traté de mantenerla erguida, pero su cuerpo parecía perderse entre mis brazos. El rosario cayó al suelo, y el sonido de las cuentas golpeando la madera retumbó en la habitación como un eco doloroso. «¡Mamá!», gritó desesperada, sacudiéndola suavemente. Ella apenas pudo abrir los ojos, y sus labios se movieron con un murmullo débil. Creí escucharla decir «Virgencita, no me abandones». Fue un susurro tan tenue que casi se perdió en el aire, pero para mí fue como un grito que se clavó en lo más profundo de mi alma. Corrí a buscar el teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar. Llamé a emergencias, balbuceando la dirección entre lágrimas. Mientras esperaba que llegara la ayuda, regresé junto a mi madre y la vi recostada en el suelo, con la mirada perdida hacia el altar. La vela seguía encendida, la luz parpadeaba sobre la imagen de la Virgen, y por un instante tuve la sensación de que ella también nos miraba, como si estuviera presente en esa escena. Desesperada me arrodillé junto a mi madre, tomé su mano, fría, y no pude contener las lágrimas. «Quédate conmigo, por favor», le pedía una y otra vez. Era la primera vez en mucho tiempo que me descubrí rezando sin darme cuenta. No usaba palabras aprendidas, ni fórmulas, ni oraciones repetidas. Solo dejaba salir lo que sentía, un clamor desgarrado que nacía del miedo a perderla. A los minutos parecían eternos. Afuera escuchaba las sirenas acercándose, pero dentro de mí ya se había abierto una grieta imposible de cerrar. La realidad me golpeaba con fuerza a mi madre. Estaba frágil, vulnerable, y yo no podía protegerla como quería. La impotencia me asfixiaba, y al mismo tiempo, algo dentro de mí comenzaba a rendirse. No sabía si me estaba rindiendo al dolor o a la fe, pero lo cierto es que por primera vez no luché contra lo inexplicable, aun cuando los paramédicos entraron en la casa. Yo seguía arrodillada junto a ella, con sus dedos entrelazados en los míos. La apartaron con cuidado, revisaron sus signos vitales y comenzaron a trabajar con rapidez. Yo observaba todo con el corazón en un puño, incapaz de hacer nada más. Uno de ellos me habló, pero no escuché las palabras. Mi atención estaba fija en el rostro de mi madre, en su fragilidad y en la calma extraña que se reflejaba en sus ojos cerrados. La subieron a la camilla y la llevaron hacia la ambulancia. Corrí detrás de ellos, con la mente nublada por el miedo. Mientras avanzábamos por la calle oscura, alcé la vista al cielo. No sé por qué lo hice, quizá buscando una señal, una respuesta, y en ese momento, entre las nubes que comenzaban a cubrir la luna, creí ver una luz distinta, suave, que se mantuvo fija por unos segundos antes de desaparecer. No supe si era real o producto de mis lágrimas, pero me aferré a esa visión como a un salvavidas dentro de la ambulancia. El sonido de los aparatos y las voces apresuradas de los paramédicos me envolvían en un caos ensordecedor. Mi ser pequeña, incapaz de controlar nada. Tomé la mano de mi madre nuevamente y sin pensarlo, susurré las mismas palabras que ella había dicho: Virgencita, no nos abandones. Fue un acto instintivo, desesperado, pero en ese instante sentí un calor recorrer mi cuerpo, una especie de consuelo que no provenía de mí. El trayecto al hospital fue un torbellino de emociones. Cada segundo parecía decidir entre la vida y la muerte. Yo miraba a mi madre y me preguntaba si volvería a escuchar su voz, si tendría otra oportunidad de decirle cuánto la amaba. Las lágrimas no cesaban, pero junto con el dolor comenzó a surgir una extraña certeza. No estábamos solas. No podía explicarlo, pero lo sentía con todo mi ser. Cuando llegamos al hospital, se la llevaron de inmediato. Me quedé sola en la sala de espera, con las manos aún temblando y el corazón latiendo con violencia. Cerré los ojos y respiré hondo. En mi interior había un eco que repetía las palabras de mi madre: a la Virgen me da fuerzas. Y por primera vez, en medio del miedo más grande de mi vida, entendí lo que quería decir en esa noche.
Fue la caída, el momento en que mi mundo se quebró. Ya no podía negar lo evidente, había fuerzas más grandes que yo, realidades que no podía controlar ni comprender del todo, y aunque el dolor me atravesaba, algo dentro de mí comenzaba a abrirse a la fe, como si la Virgen me hubiera tomado de la mano en medio de la oscuridad para decirme que no me soltaría. La noche en que todo se derrumbó comenzó de manera tranquila, casi engañosa en su calma. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más nítidas que de costumbre, como si quisieran brillar un poco más antes de apagarse. Dentro de casa, el silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido de la madera bajo mis pasos. Mi madre encendió la vela frente al altar, como lo hacía cada día, y comenzó a rezar en voz baja. Yo la acompañaba, sentada a su lado, intentando aparentar serenidad, aunque por dentro la inquietud me carcomía. Me repetía a mí misma que era solo una noche más, un ritual repetido cientos de veces, nada extraordinario, pero algo en mi corazón me advertía que no era así, como si la calma ocultara un presagio oscuro. Ella llevaba semanas debilitándose, su cuerpo ya no respondía con la misma firmeza de antes. Los médicos nos daban respuestas vagas, exámenes y diagnósticos sin rumbo. Aún así, mi madre insistía en mantener su fe intacta. Cada noche decía lo mismo: a la Virgen me sostiene. Hija, no tengas miedo. Yo trataba de sonreírle, pero al verla esa noche comprendí que sus fuerzas eran cada vez más frágiles. Su voz se quebraba al rezar, sus manos temblaban tanto que pensé en pedirle que se detuviera, que descansara, pero su mirada firme me detuvo. Para ella, orar era respirar, era mantenerse viva un día más. A la mitad de su oración, su cuerpo se estremeció, se llevó la mano al pecho y su rostro palideció de golpe. El miedo me atravesó como un rayo. Corrí hacia ella, la sujeté con torpeza, intentando que no cayera, pero su cuerpo se deslizaba entre mis brazos, como si la vida la abandonara. En el rosario se soltó de sus dedos y cayó al suelo. El sonido de las cuentas contra la madera retumbó en la habitación, quedando grabado en mi memoria como un golpe seco imposible de olvidar a mamá. Grité con la voz rota, sacudiéndola suavemente. Apenas abrió los ojos, y con un hilo de voz, murmuró algo que apenas logré escuchar. Virgencita, no me abandones. Ese susurro tenue me desgarró. Era una súplica dirigida al cielo, no a mí. Me sentí pequeña, incapaz de salvarla, impotente frente al dolor. Con manos temblorosas, marqué el número de emergencias. La voz del operador me sonaba lejana. Yo solo repetía nuestra dirección entre sollozos. Cada segundo era eterno, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar nuestra desesperación. Regresé junto a ella. Estaba tendida en el suelo, la mirada fija en el altar. La vela titilaba con una fuerza extraña, proyectando sombra que parecía moverse por las paredes. Por un momento tuve la impresión de que la imagen de la Virgen nos observaba con compasión, como si realmente estuviera allí, acompañándonos en ese instante límite. Me arrodillé a su lado, tomé su mano fría y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Quédate conmigo, por favor, repetía sin cesar. En ese instante descubrí que estaba rezando, no con oraciones aprendidas, sino con un clamor desesperado, con palabras nacidas del miedo y del amor. A los minutos se hicieron interminables. Afuera escuchaba las sirenas acercándose, cada vez más fuertes, pero dentro de mí ya se había abierto un vacío imposible de llenar. Comprendí con brutal claridad que mi madre estaba en peligro real y que yo no podía cambiarlo. La impotencia me asfixiaba, pero al mismo tiempo algo en mí comenzó a rendirse. No sabía si me rendía al dolor o a la fe, pero por primera vez no luché contra lo inexplicable. Me dejé llevar por la súplica que ella había comenzado y, con voz temblorosa, repetían: Virgencita, quédate con nosotras. Aun cuando los paramédicos irrumpieron en la casa, yo seguía de rodillas junto a ella. La apartaron con cuidado, revisaron sus signos vitales y comenzaron a trabajar de inmediato. Sus voces rápidas se mezclaban con el pitido de los aparatos, creando un caos que apenas podía procesar. Uno de ellos me hablaba, pero no escuchaba. Toda mi atención
estaba fija en el rostro de mi madre, en la serenidad dolorosa que mostraba, incluso en medio de su fragilidad. La subieron a la camilla y la llevaron hacia la ambulancia. Yo corrí detrás, con el corazón golpeando en mi pecho como un martillo. Al salir a la calle, levanté la vista al cielo, casi por instinto. Allí, entre las nubes que comenzaban a cubrir la luna, vi una luz diferente, suave, que permaneció inmóvil durante unos segundos antes de desvanecerse. No supe si era real o fruto de mis lágrimas, pero me aferré a esa visión con todo lo que me quedaba de fuerza. Sentí que era un mensaje silencioso. No estábamos solas dentro de la ambulancia. El caos era aún mayor. El sonido de los aparatos, las voces urgentes, el movimiento constante. Yo me aferraba a su mano con todas mis fuerzas, intentando transmitirle un poco de vida. Entonces, casi sin pensarlo, repetí las mismas palabras que había escuchado de sus labios a Virgencita: no nos abandones. Fue un acto instintivo, pero en ese instante, un calor recorrió mi cuerpo, como si una presencia invisible me envolviera. No era paz total, pero sí un consuelo extraño, imposible de explicar. El trayecto al hospital fue eterno. Cada segundo parecía decidir entre la vida y la muerte. Observaba el rostro de mi madre y me preguntaba si volvería a escuchar su risa, si tendría otra oportunidad de decirle cuánto la amaba. Las lágrimas corrían sin detenerse, pero junto al miedo surgía una certeza difícil de describir. Alguien nos acompañaba en ese camino oscuro. No podía demostrarlo, pero lo sentía profundamente. Era como si una mano invisible nos sostuviera a ambas. Cuando llegamos al hospital, se la llevaron sin demora. Me quedé sola en la sala de espera, con las manos aún temblando y el corazón. Cerré los ojos, respire hondo, y en medio de ese vacío escuché en mi interior las palabras de mi madre: a la Virgen me da fuerzas. Esa frase, que tantas veces había pasado inadvertida, cobró un nuevo significado. Esa noche comprendí que la caída no era solo de ella, era también la mía. El mundo que conocía se desmoronaba, pero al mismo tiempo, en medio de la oscuridad más profunda, una nueva fe comenzaba a nacer dentro de mí. Los días después de aquella noche se convirtieron en una rutina pesada, cargada de silencios que dolían más que cualquier ruido. Mi madre estaba en el hospital, conectada a máquinas que mantenían su cuerpo en marcha, pero la mujer que yo conocía parecía estar cada vez más lejos. Entraba en su habitación y me encontraba con un silencio extraño, interrumpido solo por el pitido constante de los monitores. Ese sonido se convirtió en el nuevo latido de nuestra vida. Cada vez que lo escuchaba me recordaba que estaba allí, pero también me recordaba lo frágil que era su presencia. Me sentaba a su lado durante horas, observando su rostro inmóvil, sus ojos cerrados, su respiración controlada por tubos y aparatos. La ausencia presente se sentía como una sombra constante. Era ella, pero al mismo tiempo no era. El cuerpo estaba allí, pero el alma parecía estar en otro lugar, lejos, inaccesible. A veces le hablaba en voz baja, contándole cosas de la casa, recuerdos de mi infancia, cualquier cosa que me ayudara a sentir que seguíamos conectadas, pero la mayoría de las veces mi voz se perdía en la habitación, sin respuesta, sin eco. Los médicos entraban y salían, con expresiones neutras, profesionales, pero incapaces de ofrecer consuelo real. Sus palabras eran técnicas, llenas de términos que no alcanzaban a describir lo que yo sentía. Para mí no eran estadísticas ni diagnósticos, era mi madre, era la mujer que me había enseñado a caminar, a rezar, a amar. Why O'Hara Love, reducida a un cuerpo frágil, dependiente de la tecnología para seguir aquí. Esa contradicción me desgarraba. La tenía cerca, podía tocar su mano, pero al mismo tiempo la sentía lejana, como si se desvaneciera poco a poco en un lugar al que yo no tenía acceso en cada día. Era una lucha entre la esperanza y la resignación. Me aferraba a la idea de que podía despertar, de que en cualquier momento abriría los ojos y me sonreiría como antes. Recordaba tantas veces en que había superado obstáculos imposibles. Pensaba en su fortaleza, en cómo había cuidado de mí incluso en los momentos más difíciles. Me repetía que esta vez no sería diferente, pero al mirarla inmóvil, mi fe se tambaleaba. Era como hablar con una puerta cerrada.
golpeando sin saber si alguien estaba al otro lado. En medio de esa rutina dolorosa, comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que la luz entraba por la ventana del hospital al amanecer, iluminando su rostro de manera suave. El olor a desinfectante, mezclado con el aroma de las flores que yo llevaba cada semana. Los murmullos de otras familias en los pasillos, cargados de la misma ansiedad y esperanza frágil. Todo eso componía un nuevo mundo. Un mundo donde el tiempo parecía haberse detenido, donde cada segundo estaba impregnado de espera. Había momentos en los que casi podía sentir que ella aún me escuchaba. Cuando tomaba su mano y la apretaba con fuerza, a veces me parecía notar una leve respuesta, un movimiento mínimo, casi imperceptible. Tal vez era solo mi deseo, transformado en ilusión, pero me aferraba a esos instantes como a un salvavidas. En esas ocasiones, me inclinaba hacia su oído y le hablaba con más convicción, como si pudiera atravesar la distancia que nos separaba. Le decía cuánto la amaba, cuánto la necesitaba. Le prometía que todo estaría bien, aunque yo misma no lo creyera del todo. La ausencia presente también se reflejaba en mi vida, fuera del hospital. Al volver a casa, cada rincón me recordaba a ella. La cocina con el aroma de sus recetas, el sillón donde solía sentarse a rezar, el pequeño altar con la Virgen que seguía iluminado por una vela que yo encendía cada noche. Entrar en la casa vacía era un recordatorio constante de que nada era y la esperaba en cada esquina, en cada objeto, pero solo encontraba silencio. Ese silencio se convertía en un eco de su ausencia, un eco que me acompañaba incluso en mis sueños. Hubo una tarde, en particular, en la que la sensación de vacío se hizo insoportable. Regresé del hospital agotada, y al entrar en casa encontré su rebozo colgado en la silla del comedor. Lo tomé entre mis manos, y el olor a ella aún estaba presente, cálido, cercano. Fue como un golpe en el pecho. Me senté en el suelo y lo abracé con todas mis fuerzas, como si pudiera devolverme un poco de su presencia. Lloré durante horas, sintiendo que me desmoronaba por completo. Esa prenda se convirtió en mi refugio, en el único puente tangible entre lo que era y lo que ya no era. A pesar del dolor, algo en mí comenzó a transformarse. Empecé a entender que la ausencia presente no significaba vacío total. Había señales pequeñas, silenciosas, que me recordaban que su espíritu seguía acompañándome. A veces era una canción que sonaba en la radio en el momento exacto en que pensaba en ella. Otras veces era la vela del altar que se mantenía encendida más tiempo del habitual, como si alguien invisible cuidara de nosotros. No eran pruebas científicas, pero eran suficientes para sostenerme un día más. Eran susurros de esperanza en medio de la oscuridad. Cada visita al hospital se convirtió en un ejercicio de resistencia emocional. Entraba con el corazón encogido, pero salía con la determinación de mantenerme firme. Comencé a rezar junto a ella, no solo por su recuperación, sino también por tener la fortaleza de aceptar lo que viniera. En esos momentos, descubrí que la oración no era solo un pedido, sino un diálogo silencioso con algo más grande que yo. Sentía que la Virgen me escuchaba, que estaba allí, sentada conmigo en ese cuarto frío, compartiendo el peso de mi dolor. Al convivir con la ausencia presente, era aceptar una contradicción. Dolorosa, mi madre estaba y no estaba al mismo tiempo. Era un aprendizaje lento, lleno de lágrimas y silencios, pero también de pequeñas revelaciones. Descubrí que la ausencia no anula el amor, que incluso en la distancia más dolorosa, el vínculo permanece intacto. Ese descubrimiento se convirtió en mi fuerza secreta, aunque el cuerpo de mi madre parecía cada vez más frágil. Yo sentía que su esencia seguía viva, acompañándome de maneras que iban más allá de lo visible, y así pasaban los días, entre la rutina del hospital y el vacío de la casa, entre la esperanza y la resignación. Cada jornada era un recordatorio de que el amor verdadero no se mide por la presencia física, sino por la huella que deja en lo más profundo del corazón. Aprendí que en vivir con la ausencia es también convivir con el amor, en amor que uno desaparece, que se transforma, que se convierte en la única certeza en medio de tanta incertidumbre.
La última memoria con mi madre no llegó como una escena anunciada, ni como un momento preparado. Llegó silenciosa, inesperada, como esos instantes que se graban en la piel sin pedir permiso. Había pasado ya mucho tiempo desde que ella estaba en el hospital, y yo me había acostumbrado a la rutina de los monitores, a la quietud de su cuerpo, a la espera interminable que parecía no tener fin. Entraba cada día a su cuarto con el mismo ritual: tomar su mano, hablarle al oído, rezar una oración a la Virgen y esperar un milagro que no siempre creía posible. En ese día, sin embargo, algo se sentía diferente. El aire parecía más ligero, como si la habitación estuviera impregnada de un silencio menos pesado, más cálido. Me acerqué a ella con el mismo cuidado de siempre. Acaricié su frente y le susurré que estaba allí, que no la había dejado. Sola en su piel estaba tibia, y por un segundo me pareció que respiraba con más suavidad, como si descansara de verdad en mí. Senté a su lado y le hablé de cosas sencillas. Le conté sobre la casa, sobre el rebozo que seguía oliendo a ella, sobre la vela de la Virgen que no dejaba de encender cada noche. Le hablé de mi infancia, de los recuerdos que había guardado como tesoros. Mientras hablaba, noté algo distinto. Su mano, que siempre permanecía inmóvil, se movió apenas, como un roce mínimo, casi imperceptible, pero real. Sentí que me apretaba suavemente, como si quisiera decirme algo. El corazón me dio un vuelco. Me incliné hacia ella, con lágrimas, llenándome los ojos, y entonces sucedió lo que nunca olvidaré. Abrió los ojos, despacio, como si le costara un esfuerzo enorme. Sus pupilas se encontraron con las mías, y por un instante sentí que el tiempo se detenía. No era la mirada perdida de los últimos meses, era ella. Mi madre estaba allí, presente, consciente, mirándome con la misma ternura con la que me miraba cuando era niña. No dijo muchas palabras. Su voz era débil, quebrada, pero suficiente para atravesarme el alma. Murmuró mi nombre. Y luego me dijo algo que aún resuena en mi corazón: no tengas miedo. La Virgen está contigo. Fue tan claro, tan directo, que me quedé sin respiración. Lloré sin control apretando su mano, repitiendo que la amaba, que siempre la amaría. Ella sonrió apenas, con una expresión suave que mezclaba paz y cansancio. Esa sonrisa fue el regalo más grande que me dejó en medio de todo el dolor. No. Sus ojos volvieron a cerrarse, y el silencio regresó a la habitación. Pero ya no era el mismo silencio de antes, era un silencio distinto, cargado de significado, como si las palabras que me había dicho siguieran flotando en el aire, acompañándome. Sabía, en lo más profundo de mí, que esa era la última memoria que tendría de ella consciente. Lo sentí como una despedida amarga, sino como un regalo, como un último acto de amor que me entregaba para sostenerme. En lo que venían salí del hospital esa tarde con el corazón destrozado, pero también lleno de algo que no sabía describir. Caminé por la calle con la sensación de que el mundo había cambiado, de que había recibido una especie de señal. Recordaba cada detalle, a la calidez de su mirada, la debilidad de su voz, la fuerza de su mensaje. La Virgen está contigo. Esas palabras se repitieron en mi mente una y otra vez, como un eco que me acompañaba a cada paso. En los días siguientes, esa memoria se convirtió en mi refugio. Cada vez que el dolor me aplastaba, cerraba los ojos y volvía a ese instante. Veía su rostro iluminado por la luz de la ventana, escuchaba su voz débil, pero firme, sentía el apretón de su mano. Era como si hubiera condensado todo su amor en esos pocos segundos, para dejarme una herencia que ningún tiempo, ni distancia, podría borrar. A la última memoria, no fue un adiós común, fue una afirmación de fe, una manera de decirme que no estaba sola, que aunque ella no pudiera quedarse, alguien más velaría por mí y en ese mensaje encontré la fuerza para seguir. Me di cuenta de que mi madre no necesitaba estar físicamente para guiarme. Su amor, su fe en la Virgen, su confianza en que yo sería capaz de resistir, todo eso seguía vivo en mí. La escena se repite en mi mente con una claridad sorprendente. Recuerdo el brillo tenue de sus ojos, la textura de su piel bajo mis dedos, el temblor de su voz. Recuerdo cómo me sentí al escuchar esas palabras,
como si una puerta se abriera dentro de mí. No había milagro médico, no había recuperación total, pero hubo un milagro íntimo, personal, un encuentro entre su espíritu y el mío que quedó grabado para siempre en esa última memoria. Me enseñó algo que antes no comprendía, que a veces los milagros no llegan como esperamos, no sin prisa. Curaciones o regresos espectaculares. A veces son apenas segundos, una mirada, una palabra, una sonrisa débil que se convierte en eternidad. Lo entendí demasiado tarde, pero lo entendí, y desde entonces aprendí a valorar cada instante, cada gesto, cada detalle pequeño que la vida me ofrece. Ahora, cuando pienso en mi madre, no me quedo solo con la imagen de su fragilidad en el hospital. Pienso en ese momento de conexión, en esa última chispa de vida que compartimos. Pienso en la fuerza de su fe, en la manera en que incluso al final me dejó un mensaje que transformó mi manera de ver la ausencia. Esa memoria es mi tesoro. La llevo conmigo en cada paso, en cada oración, en cada mirada hacia la Virgen, que ella tanto veneraban. La última memoria no fue una despedida, fue un puente entre su mundo y el mío, entre su fe y la mía, entre su amor eterno y mi necesidad de seguir adelante. Ese puente sigue firme, iluminado por las palabras que me dejó y por la certeza de que, aunque ya no esté aquí, su presencia me acompaña en cada silencio, en cada suspiro, en cada instante en que levanto los ojos al cielo, buscando consuelo. Después de aquella última memoria con mi madre, comencé a vivir un duelo que no se parecía a nada de lo que había imaginado. No era un dolor que pudiera describir fácilmente, no era simplemente tristeza, era una mezcla extraña entre vacío y presencia, entre ausencia y compañía. Me despertaba cada mañana con la certeza de que ella ya no volvería a abrir los ojos, pero al mismo tiempo sentía que sus palabras y su mirada seguían habitando cada rincón de mi vida. Preguntaba muchas veces si estaba perdiendo la razón. Cerraba los ojos y volvía a escuchar su voz, tan clara como en aquel día en que me dijo que no tuviera miedo, porque la Virgen estaba conmigo. Esa frase se convirtió en un refugio, pero también en una herida, porque aunque me sostenía, me recordaba que ya no la tenía físicamente a mi lado. ¿Cómo se aprende a vivir con esa contradicción? ¿Cómo se acepta que alguien se haya ido y sin embargo siga tan presente? Las noches eran las más difíciles. El silencio me envolvía y me obligaba a enfrentar las preguntas que evitaba durante el día. Me sentaba frente a la vela encendida a la Virgen y le hablaba como si pudiera darme respuestas. Le pedía señales, le pedía fuerzas, le pedía que me enseñara a entender lo que estaba viviendo. A veces sentía un calor suave en el pecho, como si alguien me escuchara de verdad. Otras veces, solo el eco de mis propias palabras me devolvía al vacío. Me descubrí repasando una y otra vez cada recuerdo con mi madre, como si quisiera atar todos los cabos sueltos. Recordaba su risa, su manera de acomodar mi cabello cuando era niña, su voz firme cuando me aconsejaba. Pero lo que más me perseguía era esa última mirada. Había en sus ojos una paz que contrastaba con mi tormenta. ¿Cómo podía ella estar tan tranquila frente a lo inevitable? ¿De dónde sacaba esa serenidad? ¿Era realmente la fe lo que le daba esa fuerza? Yo había rezado toda mi vida, había crecido bajo su ejemplo de devoción a la Virgen, pero en medio del dolor me descubrí. Dudaba de mis oraciones, dudaba de los milagros, dudaba incluso de mi propia capacidad de seguir adelante. Y al mismo tiempo, esas dudas me empujaban a buscar más, a no soltar la fe, aunque no siempre entendiera nada. Era como si la ausencia de mi madre me hubiera lanzado a un desierto, pero en ese desierto la única sombra era la de la Virgen, que ella me había dejado como herencia. Había días en que me enojaba con la vida, con la enfermedad, con Dios mismo. La pregunta, ¿por qué había permitido que mi madre sufriera tanto? ¿Por qué había decidido llevársela cuando todavía la necesitaba? Y sin embargo, incluso en medio de ese enojo, recordaba la voz de mi madre. No tengas miedo, la Virgen está contigo. Era como si ella misma me calmara desde donde estuviera, como si no me dejara hundirme del todo en la desesperación con el tiempo. Entendí que el duelo no era una línea recta.
Había días en que podía recordar a mi madre con una sonrisa, agradecida por el tiempo que compartimos, y había otros en que el dolor era tan agudo que apenas podía respirar. Acepté que ambas cosas eran parte del proceso, que el amor inmenso que sentía por ella también traía consigo un dolor inmenso por su ausencia, y que ninguna de las dos cosas iba a desaparecer. Nunca en esa ambigüedad se convirtió en mi nueva realidad. Vivía con la sensación de que mi madre estaba y no estaba al mismo tiempo. La escuchaba en mis pensamientos, la sentía en mis gestos, la veía en los recuerdos, y al mismo tiempo sabía que ya no podía abrazarla, que ya no podía escuchar su risa en persona. Esa dualidad era difícil de soportar, pero también era la manera en que ella seguía viva dentro de mí. Comencé a escribir en un cuaderno cada vez que me sentía perdida. Escribía cartas a mi madre, como si pudiera leerlas. En algún lugar le contaba mis días, mis miedos, mis dudas, le decía cuánto la extrañaba y cuánto me dolía seguir sin ella. Y cada vez que escribía, sentía una especie de alivio, como si al poner en palabras lo que llevaba dentro, lograra acercarme un poco más a ella. También encontré consuelo en los pequeños rituales: encender la vela frente a la Virgen, poner flores frescas en su altar, rezar las oraciones que mi madre me había enseñado. Eran gestos simples, pero me recordaban su presencia y me ayudaban a mantener vivo su legado. No eran respuestas a todas mis preguntas, pero eran anclas que me mantenían en pie. Cuando sentía que me hundía la reflexión más profunda que me dejó esta experiencia fue comprender que el amor no termina con la muerte. Mi madre seguía presente en cada recuerdo, en cada palabra que me dejó, en cada gesto que aprendí de ella, y sobre todo, en esa última memoria que se convirtió en mi faro. Esa mirada y esas palabras eran la prueba de que incluso en la fragilidad más grande, el amor puede ser fuerte, inmenso, eterno. Todavía me hago preguntas. Todavía hay noches en que lloro sin entender por qué sucedió todo de esta manera. Todavía hay días en que la extraño tanto que me duele físicamente, pero también hay momentos en que siento una paz inesperada, una certeza de que ella está en un lugar mejor y de que no me ha dejado sola. Y en esos momentos recuerdo su fe y trato de hacerla mía. El duelo me transformó, me obligó a mirar dentro de mí, a enfrentar mis miedos, a sostenerme en una fe que no siempre es fácil. Pero también me enseñó que la vida está hecha de instantes y que incluso el más breve puede tener un peso eterno. Mi madre me dejó una última memoria y con ella me dejó una guía para seguir caminando. Puede que nunca encuentre todas las respuestas, pero aprendí que no necesito entenderlo todo para seguir adelante hoy. Cuando cierro los ojos y pienso en ella, no veo solo la ausencia, veo la fuerza de su fe, la ternura de su amor, la profundidad de sus palabras. Wayne's reflejo encuentro la manera de vivir con el dolor y al mismo tiempo con la gratitud, porque aunque ya no esté aquí, mi madre sigue siendo parte de mí y lo será siempre. El tiempo pasó y aprendí a convivir con un silencio distinto. Ya no era el silencio áspero de los primeros días, ese que me gritaba la ausencia en cada rincón de la casa. Ahora era un silencio más suave, más profundo, casi como un abrazo invisible que me acompañaba. No era que el dolor hubiera desaparecido, seguía ahí, latente, recordándome lo que había perdido. Pero junto a ese dolor comenzó a crecer también una calma inesperada, una aceptación que no llegó de golpe, sino poco a poco, como la luz de la madrugada que va venciendo la oscuridad sin que uno se dé cuenta del momento exacto en que empieza a amanecer. A la silla de mi madre en la cocina permanecía vacía. Al principio evitaba mirarla. Me dolía demasiado pensar que nunca más la vería allí, sirviendo el café de las mañanas. Con el tiempo, esa silla dejó de ser un recordatorio de su ausencia para convertirse en un símbolo de su presencia. No estaba vacía porque ella se hubiera ido, sino porque su espíritu habitaba en cada gesto de la casa. Cada taza, cada platillo, cada oración era un eco de su vida, un reflejo de lo que ella sembró en mí. Comencé a comprender que el verdadero silencio no era la ausencia de palabras, sino la capacidad de escuchar lo que se queda en el corazón. Y en mi corazón, mi madre
seguía hablando. Sus consejos, sus advertencias, sus frases llenas de fe, me visitaban en los momentos en que más las necesitaba. No era necesario buscarlas. Llegaban solas, como si hubieran quedado guardadas en un rincón secreto de mi memoria, para salir justo cuando yo estaba a punto de caer. Hubo tardes en las que simplemente me sentaba frente al altar de la Virgen y dejaba que el silencio hiciera su trabajo. Ya no pedía respuestas, ya no reclamaba por lo que había pasado, me limitaba a estar ahí, respirando, dejando que la vela encendida hablara por mí. En esos momentos comprendía que el silencio también es un lenguaje, y que a veces dice mucho más que todas las palabras juntas. A mi madre me enseñó a rezar, pero en su partida me enseñó algo aún más profundo: a no escuchar lo que no se dice, lo que se siente, lo que permanece, aunque los labios ya no puedan pronunciarlo. Esa fue su última lección, la que ahora me acompaña cada día. Acepté que no siempre iba a entender el porqué de las cosas, que no todas las heridas tienen explicación, ni todas las pérdidas tienen respuesta, pero también entendí que no era necesario comprenderlo todo para encontrar paz. La fe que mi madre me dejó no estaba hecha de certezas absolutas, sino de confianza, una confianza sencilla, humilde, pero firme. Esa confianza que le permitió mirar la vida con serenidad, incluso en sus últimos momentos. A veces me descubro sonriendo sola, recordando un gesto suyo, una palabra que me decía cuando era niña. Esos pequeños recuerdos son mi tesoro, lo que me sostiene cuando el vacío amenaza con volver a pesar demasiado. Y aunque duela aceptar que ya no está físicamente conmigo, también siento gratitud por haber tenido el privilegio de ser su hija. Porque no todos los amores dejan una huella tan profunda, no todas las vidas se convierten en raíces que sostienen incluso después de la partida. El desfecho de esta historia no llegó con un milagro visible, ni con una revelación grandiosa. Llegó en la forma más simple, en un silencio lleno de amor, un silencio que no me deja sola, que me recuerda que mi madre sigue viva en mi memoria y en mi fe, un silencio que me invita a seguir caminando, no con prisa, no con miedo, sino con la certeza de que lo que ella sembró en mí nunca morirá. Cada vez que enciendo la vela frente a la Virgen, siento que no lo hago sola. En algún lugar, mi madre también lo hace conmigo. No la escucho, no la veo, pero la siento, y esa sensación es suficiente para seguir adelante, porque aunque ya no camine a mi lado, su amor me acompaña como una sombra fiel, como una luz discreta que nunca se apaga. En el silencio se convirtió en mi refugio, un refugio donde no necesito palabras, donde no necesito explicaciones, solo necesito cerrar los ojos y dejar que mi corazón recuerde. En ese recuerdo, mi madre está viva. En ese recuerdo, su fe sigue guiando mis pasos. En ese recuerdo, encuentro la fuerza para aceptar la vida con todo lo que trae, con sus pérdidas, con sus dolores, pero también con sus regalos y con su belleza hoy. Puedo decir que la ausencia de mi madre no me destruyó. Me enseñó a mirar la vida de otra manera, a valorar cada instante, a no dar nada por sentado. Me enseñó que el amor verdadero no termina con la muerte, que sigue presente en cada detalle, en cada silencio, en cada gesto. Y aunque sigo extrañándola con todo mi ser, también siento una paz que antes no conocía, una paz que no viene de tener todas las respuestas, sino de aprender a vivir con las preguntas, una paz que nace de aceptar que algunas historias no terminan nunca, porque se quedan escritas en el corazón. El silencio, que al principio fue mi enemigo, ahora es mi cómplice. En el encuentro a mi madre, encuentro a la Virgen, me encuentro a mí misma, y con eso basta. A veces cierro los ojos y me parece escuchar su voz llamándome por mi nombre. No sé si es un recuerdo que mi mente trae a la superficie, o si, de alguna manera, su espíritu sigue encontrando la manera de alcanzarme. Pero no importa la explicación. Lo que importa es que esa voz me calma, me envuelve, me recuerda que no estoy sola. Cuando pienso en mi madre, ya no lo hago con la desesperación de los primeros días. Ahora lo hago con un amor tranquilo, con una gratitud que crece dentro de mí. Aprendí a aceptar que el dolor es parte de la vida,
que no se puede escapar de él, pero también aprendí que el amor verdadero es más fuerte que la muerte, porque no se apaga, no se desvanece, no de sopores, permanece en cada gesto, en cada recuerdo, en cada oración. A veces me descubro hablándole en silencio, le cuento mis miedos, mis dudas, mis alegrías pequeñas del día a día. Why uncle no? Hay una respuesta audible. Siento que de algún modo ella me escucha. Esa certeza me da fuerza, me da la seguridad de que aunque su cuerpo ya no está aquí, su esencia sigue conmigo en la Virgen de Guadalupe. Se convirtió en mi refugio no porque me haya dado todas las respuestas, sino porque me enseñó a abrazar el misterio con fe. Cada vez que me arrodillo frente a su imagen, siento que mi madre también lo hace a mi lado. Y en ese instante, las fronteras entre la vida y la muerte se desdibujan. Somos simplemente dos almas unidas por el amor, protegidas bajo el mismo manto, y he aprendido que no se trata de entender por qué suceden las cosas. Se trata de aceptar que la vida es frágil, que el tiempo es limitado y que lo único que realmente queda es el amor que somos capaces de dar y recibir. Mi madre me dio ese amor, sin medida, y yo lo llevo conmigo, lo guardo en lo más profundo, lo convierto en la fuerza que me sostiene hoy. Cuando miro al cielo en las noches tranquilas, ya no busco respuestas, busco su presencia en las estrellas, en el murmullo del viento, en el susurro de la vida cotidiana. Y siempre, de una forma u otra, la encuentro, porque ella está en mí, en cada paso que doy, en cada decisión que tomo, en cada momento en que decido elegir la esperanza, en lugar de la desesperación. Mi historia no tiene un final estruendoso, no hay milagros que puedan ser contados como prueba, pero hay algo más profundo, la certeza íntima de que el amor nunca muere, de que mi madre sigue viva en lo invisible, acompañándome de un modo que no necesita ser explicado, porque se siente, se sabe, se reconoce en el corazón. Por eso, aunque extraño su abrazo, aunque a veces quisiera escuchar su risa una vez más, sé que no estoy huérfana de su amor. Ese amor me rodea, me envuelve, me guía, y cada vez que cierro los ojos, puedo sentirlo tan cerca como el aire que respiro. El eco de su vida sigue sonando en mí, y aunque el mundo pueda olvidar su voz, yo nunca lo haré, porque su voz se convirtió en la mía, su fe se convirtió en la mía, y su amor se convirtió en la razón por la que sigo adelante. Hoy, entiendo que la despedida no fue un final, sino una transformación. Ella ya no camina a mi lado de la forma en que lo hacía antes, pero ahora camina dentro de mí. Y ese es un regalo inmenso, un regalo que me acompaña en cada instante cuando pienso en todo lo que pasó, en el dolor, en la ausencia, en el silencio. También pienso en lo que quedó, en un amor indestructible, una fe que no se quiebra, una presencia que no se borra. Eso es lo que mi madre me dejó, y eso es lo que llevo conmigo cada día. Ansí, alguien me preguntara, ¿qué aprendí de esta historia? Diría que aprendí a escuchar el silencio, porque en ese silencio descubrí que el amor de mi madre no se apagó, solo cambió de forma, y que la Virgen, en su infinita ternura, me enseñó a confiar en que la vida nunca termina del todo, que siempre hay algo más allá, algo que permanece. Así es como cierro este relato, no con lágrimas desesperadas, sino con un suspiro sereno, porque sé que mi madre sigue aquí, en mí, en mi fe, en cada rincón donde su memoria florece, y aunque el mundo siga girando, yo conservo esa certeza como un tesoro sagrado, y al final me quedo con una sola frase que resuena en mi corazón: el amor no muere, solo se transforma, y mientras yo viva, el amor de mi madre seguirá vivo también.